Bajo el franquismo, el pueblo andaluz acentuó su alienación cultural. Se le hizo perder su memoria histórica y, en definitiva, se consumó la expoliación de sus más significativos elementos de autoidentificación. El planteamiento oficialista afirma la falsa equivalencia de lo andaluz con lo genéricamente español, pero aún con esta situación, existe a la muerte de la dictadura un sentimiento andaluz claramente diferenciado. Las naciones culturales que desarrollan conciencia política son naciones políticas, tengan o no tengan Estado, tengan o no tengan estructuras políticas propias. Entonces, en Andalucía, justamente la llamada transición política, en la segunda mitad de los años 70, ¿verdad?, y hasta el referéndum del 28 de febrero de 1980, Andalucía, de ser nación cultural, se estaba convirtiendo en una nación política emergente, es decir, en un pueblo que reivindicaba su derecho a la autonomía. En la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, en la Diputación Provincial de Sevilla, en octubre de 1977, se acuerda la institucionalización de la Asamblea y la creación de una comisión permanente encargada de redactar un proyecto de régimen provisional de autonomía. Al principio de la transición, los andaluces proyectan su diferenciación regional preferentemente por medio de tópicos, pero también de carencias. Bueno, pues fueron un poco teniendo que inventarlo todo, ¿no? Y buscando el consenso, buscando el acuerdo. Hay que tener en cuenta que el Estatuto de Autonomía en Andalucía empezó a redactarse en el año 78. Empezamos a trabajar en un borrador en el año 78 y duramos hasta el año 81, con distintos acontecimientos políticos en medio. Entonces fue un tiempo bonito y exaltante. El 5 de noviembre se crea un Consejo Regional de Andalucía con presencia de los partidos políticos. La Asamblea de Parlamentarios aprobó un proyecto de preautonomía como base de una negociación con el gobierno. En abril de 1978 queda aprobado el régimen preautonómico y se crea la Junta de Andalucía. Es elegido presidente Plácido Fernández Viagas. Es una etapa de consenso de las fuerzas andaluzas que mantienen unidad de criterios en su negociación con el gobierno central para que la redacción del texto constitucional garantice el acceso de Andalucía a la autonomía plena. El 4 de diciembre de 1978, el Pleno de la Junta de Andalucía en Antequera aprueba el Pacto Autonómico suscrito por casi todos los grupos políticos: AP, UCD, PSOE, PCE, PTA, ORT, Partido Carlista y Partido Andalucista, encaminado a conseguir la máxima autonomía en el marco de la Constitución. El refrendo ciudadano a esta reivindicación se manifestó el 4 de diciembre con la organización en las capitales andaluzas de movilizaciones masivas, convertida esa fecha en Día de Andalucía. Se llega a las dos elecciones de 1979, cuyos resultados habrían de repercutir en la negociación autonómica. La aceptación de las propuestas nacionalistas se refleja en el incremento del voto al partido andalucista. Y aparece un grupo andalucista, aparecen 5 diputados en Madrid, y entonces eso revoluciona un poco el Congreso, porque la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Que además de vascos y catalanes hay andaluces, y de repente yo me acuerdo la sorpresa, digo, ¿nosotros de dónde sois? No, nosotros somos de un partido nacionalista, andalucista, y la gente decía, bueno, pero eso ¿cómo se come? Vamos a ver, en España está perfectamente hecho todo, es decir, existe la derecha, existe la izquierda, existen los catalanes, existen los vascos, y esto de los andaluces, ¿qué es? ¿Un folclorismo? No, mire usted, no somos folclóricos, nosotros queremos esto, queremos los mismos derechos, pero bueno, ustedes como piden los mismos derechos. No, nosotros queremos un estatuto igual, pero bueno, ustedes, que si ustedes les hemos convertido a ser la esencia de España. ¿Cómo no están contentos con ser la esencia de España? Ustedes deben aplaudir la selección nacional, ustedes aplauden las bodas, ustedes los hemos relegado a ser palmeros, además, y de vez en cuando nos reímos, y sus gracias nos hacen gracia. Pero ustedes que políticamente quieran ser, ¿qué? No mire usted, nosotros queremos que exista un pueblo, queremos poder político, queremos que la Constitución se reequilibre, y claro, aquello produjo un auténtico bombazo, ¿no? En junio de 1979, el Pleno de la Junta de Andalucía acuerda desarrollar el procedimiento autonómico por la vía del artículo 151 del título octavo de la Constitución, el cual posibilitaba un acceso rápido a una plena autonomía, equiparable al rango de las nacionalidades históricas, en las cuales directamente se hacía efectivo el autogobierno. El citado artículo fijaba la celebración de un referéndum. Y en un momento determinado,
hacen una ley de referéndum, se asustan con nosotros y hacen una ley de referéndum que dicen, para no aburrir a la gente, que todas las provincias tienen que pasarla, ponen una valla que si se la hubieran puesto a catalanes y vascos nunca hubieran tenido un estatuto. Las condiciones impuestas a Andalucía en el referéndum y la campaña publicitaria del partido en el gobierno hicieron que un ministro andaluz presentara su dimisión. Que muchos prefirieron acercarse al poder que hacía esa recomendación de abstención y otros, por el contrario, fueron fieles a la idea de Andalucía. Yo no sé si habrá habido más ministros que hayan dimitido por defender su idea, pero desde luego yo prefiero ser un buen andaluz a ser ministro. Andaluz, te están engañando. Lo que se vota en el referéndum no es la autonomía. Esa ya está decidida. Se vota un camino malo, el del sí. La respuesta no pudo ser más rotunda. Los colegios electorales contemplaron una participación que no se ha vuelto a repetir en posteriores votaciones y muy superior a la de catalanes y vascos. Fueron muchas las dificultades que se dieron durante toda la jornada electoral, fundamentalmente derivadas de las listas del censo. Al cerrar los colegios electorales, más del 64% de la población había participado en los comicios. En el Casino de la Exposición de Sevilla se iban a recibir durante toda la noche los datos de todas las provincias andaluzas. Eran miles de personas dispuestas a seguir aquella noche en directo los resultados de un referéndum en el que se pedía la mayoría absoluta de todas las provincias. El ambiente que se respira en el Casino de la Exposición es de total optimismo. Cádiz ha dicho sí a la vía autonómica del 151, señoras y señores. Pero al final de la noche, la provincia de Almería no llegaba a superar el listón impuesto para conseguir la vía del 151. Con una participación masiva y un resultado del 55,8% a favor, la autonomía quedaba bloqueada. Tuvimos que pactar con un partido centralista, con un gobierno centralista, con la UCD, ese desbloqueo. Fuimos acusados, insultados, vituperados, difamados, haciendo creer al pueblo que lo que nosotros proponíamos, el desbloqueo utilizando el artículo 144 de la Constitución como un método para llegar al 151, es que habíamos vendido Andalucía y habíamos renunciado al 151. En las actas del Congreso están muy claras nuestros discursos, nuestras votaciones, de que defendíamos el 151. Pero lo más grave es que todos los partidos políticos al final aceptaron el artículo 144 para desbloquear el proceso autonómico andaluz. Y nadie conoce, por ejemplo, ese documento, lo tengo aquí, firmado por Alfonso Guerra, por Luis Yáñez, por Santiago Carrillo, por la UCD, por Miguel Ángel Arredonda y yo, por el Partido Andalucista, donde se desbloquea el proceso autonómico, estoy hablando de octubre del 80, hacia el 151 por el artículo 144. Tras muchos avatares y un golpe de Estado fallido, el Estatuto de Autonomía salió adelante con el 90% de los votos a favor. El Parlamento de Andalucía es una realidad tangible y podemos decir que nuestra autonomía sobre el papel es equiparable a la de catalanes y vascos. Que los sueños de nuestros mayores son realidad y que su lucha no ha sido en vano. Pero volviendo la vista atrás, hace muy pocos años, cuando fuimos capaces de hacer de una derrota una victoria, cabe preguntarse hacia dónde vamos y cómo vamos, si lo que hemos hecho hasta ahora es todo. Sin duda, es hora de volver la vista atrás para ver cuánto nos queda por hacer y cuánto camino por andar. Tarde la mina de fiestas y de trabajo, o canciones que yo canto, hermano, yo te llamo.